de cuando menos 5 años en el control o fiscalización de recursos públicos, documentales que alcanzan pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 435 del Código de Procedimientos Civiles vigente del Estado de Tlaxcala, ya que no existe prueba en contrario que permita considerar lo contrario. 4. La buena reputación que debe gozar quien aspira a ser auditor superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, exigida por la base segunda, fracción cuarta de la convocatoria, debe tenerse por acreditar respecto de los participantes en el procedimiento de selección de titular del órgano de fiscalización superior en virtud de que en el expediente parlamentario en que se actúa no obran datos ni medios de pruebas que indiquen lo contrario, además de que es criterio para esta Junta de Coordinación y Concertación Política que la buena reputación de las personas debe presumirse, por lo cual se estima que todos los participantes acreditados cumplen dicho requisito. A esa convicción abona el contenido de las constancias de no inhabilitado y de no antecedentes penales, que en original fueron exhibidos por los participantes en el proceso de selección de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, documentos que merecen valor probatorio pleno en términos de lo establecido en el artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los documentos que fueron exhibidos en copia simple tienen la calidad de documentos privados y no existe constancia plena para esta soberanía de que las mismas se hayan desprendido efectivamente de las originales. Por lo tanto, el no ser exhibidas en originales y al haber transcurrido en exceso el término para presentar la documentación requerida por esta soberanía, las copias simples que corren agregadas en los documentos exhibidos por los participantes en el procedimiento de selección de titular de órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala no alcanzan a acreditar el requisito exigido por la fracción cuarta de la base segunda de la convocatoria en comento. Lo anterior es así si se toma en cuenta que el Congreso del Estado de Tlaxcala otorgó al término de 3 días a los participantes acreditados para que exhibieran en original los documentales con los cuales ellos consideran que cumplen con los requisitos para ser nombrado titular del órgano de fiscalización superior del Estado de Tlaxcala. En tal sentido, los participantes Luciano Crespín Corona Gutiérrez y Víctor J. Paredes Coaquensi no se ajustaron al ordenado en el acuerdo de fecha 17 de junio de 2016, dado que presentaron copia simple de sus respectivas constancias de no inhabilitado y carta de no antecedentes penales. 5. La residencia efectiva de los participantes acreditados en el procedimiento de selección de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, exigida por la base segunda, fracción quinta de la convocatoria de la acreditación de la participación de las constancias de radicación que acompañaron a la documentación presentada en el Congreso del Estado de Tlaxcala. Dichos documentos merecen valor probatorio pleno en términos de lo establecido por el artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. Los respectivos documentos que fueron exhibidos en copia simple tienen la calidad de documentos privados, ya que no existe constancia plena para esta soberanía de que las mismas se hayan desprendido efectivamente de las originales. Por lo tanto, al no ser exhibidas en originales y al no haber transcurrido en exceso el término para presentar la documentación requerida por esta soberanía, las copias simples que corren agregadas en los documentos exhibidos por los participantes en el procedimiento de selección de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala no alcanzan a acreditar el requisito exigido por la fracción quinta de la base segunda de la convocatoria en comento. ¿Cuántos, señor presidente? Se pide al diputado Lincoln Rodríguez, integrante de la Junta de Coordinación y Concertación Política, continúe con la lectura. Lo anterior es así. Se toma en cuenta que el Congreso del Estado de Tlaxcala otorgó el término de 3 días a los participantes acreditados para que exhibieran en original los documentales con los cuales ellos consideran que cumplen con los requisitos para ser nombrado titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, lo que denota el incumplimiento a lo exigido por la base tercera, fracción tercera, apartado C de la referida convocatoria. 6. Por lo que se refiere a la base segunda, fracción sexta de la convocatoria emitida por el Congreso del Estado de Tlaxcala, esta soberanía no advierte la existencia de medios de prueba que acrediten que alguno de los participantes haya ocupado durante los 2 años al día de la publicación de la convocatoria el cargo de gobernador del Estado, secretario, coordinador, procurador, general de justicia, oficial mayor, director o gerente de entidad paraestatal, contralor, senador, diputado federal, diputado local, presidente municipal, tesorero o síndico municipal. 7. Tampoco se advierte por parte de esta soberanía
que los participantes en el proceso de selección titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala se encuentren en el supuesto identificado como fracción séptima base segunda de la convocatoria, pues no existe evidencia que alguno de los participantes acreditados preste servicio profesional en alguna otra dependencia. 8. Así también la fracción octava de la base segunda de la convocatoria emitida por el Congreso del Estado de Tlaxcala. Esta soberanía no advierte la existencia de medios de prueba que acrediten que alguno de los participantes acreditados sea ministro de algún culto religioso. Ahora me refiero a la entrevista realizada por la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala los días 24 y 25 de octubre del año en curso. Tal y como se ha estado refiriendo en el cuerpo del presente dictamen, el Congreso del Estado de Tlaxcala se encuentra reponiendo un procedimiento que el Tribunal Superior de Justicia ordenó. Por lo tanto, se debe ajustar a las disposiciones normativas vigentes en la época del procedimiento a reponer, ya que éstas de manera clara refieren los lineamientos que deben ser observados por la Junta de Coordinación y Concertación Política. Al momento de entrevistar a los participantes, para tal efecto se debe decir que, con fecha 24 y 25 de octubre del 2016, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala realizaron 10 preguntas a los participantes que tienen estrecha relación con la fiscalización de los recursos públicos y el funcionamiento del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la cual constituye un elemento para la definición de la terna, tal y como se expresará más adelante. En cumplimiento de los requisitos referenciados, se vislumbra con mayor claridad en la tabla que se anexa al presente dictamen y que forma parte del mismo. 10. Terna. Sin demérito de la trayectoria profesional, académica o laboral de todos y cada uno de los participantes acreditados en el procedimiento que nos ocupa, en ejercicio de facultades soberanas conferidas a esta legislatura, se determina proponer ante el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala que la terna para elegir al auditor superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala se integre por 1. María Isabel Delfina Maldonado Tescle. 2. Herón Guadalupe Morales Nexahualcoyo. 3. Joel Trinidad Ordóñez Carrera. A efecto de abundar respecto de dicha determinación soberana, conviene destacar que de la interpretación armónica de artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en el artículo 2 de la Constitución local, la soberanía reside en el pueblo y que éste último ejerce dicha soberanía por medio de los poderes de la Unión y por los poderes de los estados, en términos de la Constitución Federal y de los estados respectivamente. En el Estado de Tlaxcala, la soberanía se ejerce por el poder público en el modo y términos que establece la Constitución local y federal, mediante el establecimiento del orden jurídico de su competencia y la elección, designación de sus propias autoridades locales en los términos del Pacto Federal. Así, en términos del artículo 31-32, segundo párrafo de la Constitución local, el Poder Legislativo del Estado se deposita en una asamblea que se denomina Congreso del Estado de Tlaxcala, de modo que dicha asamblea, en representación del pueblo, ejerce la soberanía conforme a las facultades que tiene expresamente establecidas en la Constitución y en las leyes. En tal sentido, de conformidad con el artículo 54, fracción 17 de la Constitución local y 28 de la Ley de Fiscalización del Estado de Tlaxcala y sus municipios, el Congreso local tiene la facultad de designar al auditor superior del órgano de fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, lo cual constituye una facultad soberana que consiste en la libre determinación del poder público que dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste a través de los poderes del Estado, de entre los cuales se encuentra el Poder Legislativo local. Así, el Congreso local está en aptitud de ejercer dicha facultad de manera independiente, sin necesidad de injerencia externa de alguna otra persona o poder público, pues para la designación referida no se requiere que las decisiones de este órgano legislativo deban ser avaladas o sometidas a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Lo anterior encuentra justificación por la circunstancia de que el Congreso local es un órgano de representación conformado mediante la elección de los ciudadanos conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en los términos previstos en el artículo 32
primero y segundo párrafos de la Constitución local. Por tanto, se trata de un órgano colegiado que al ejercer sus facultades expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales en las que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo, de modo que la representación de la terna y de esta, la elección del titular del órgano de fiscalización superior, constituyen el ejercicio de una facultad exclusiva de esta legislatura, dado que el Congreso en su carácter de representante popular tiende a conformar uno de los órganos públicos con autonomía técnica y de gestión, en cumplimiento al mandato previsto en el artículo 54, fracción 17 de la Constitución local. Precisado lo anterior, se somete a consideración del Pleno del Congreso local la terna integrada por María Isabel Delfina Maldonado Tescle, Herón Guadalupe Morales Nezahualcóyotl, Joel Trinidad Ordóñez Carrera, en virtud de que, como se vio en el considerando que antecede, dichos participantes cumplen con los requisitos exigidos por la base segunda y tercera de la convocatoria del 16 de diciembre del 2005, pues está acreditado que son ciudadanos mexicanos y habitantes del estado de Tlaxcala, en pleno goce de sus derechos, que cuentan con cuando menos con 35 años cumplidos, poseen título y cédula profesional en contaduría pública, tienen experiencia de cuando menos 5 años en materia de control o fiscalización de recursos públicos, gozan de buena reputación y no han sido condenados por delito intencional que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, residen en el estado de Tlaxcala durante los 5 años anteriores al día de la designación, no han tenido el carácter de gobernador del estado, secretario, coordinador, procurador general de justicia, oficial mayor, director o gerente de entidad paraestatal, contralor, senador, diputado federal, diputado local, presidente, tesorero o síndico municipal durante los 2 años anteriores al día de la designación. No prestan servicio profesional alguno en otra dependencia y no son ministros de culto religioso. Lo anterior se acredita conforme a los documentos presentados por María Isabel Delfina Maldonado Tescle, Herón Guadalupe Morales Nezahualcóyotl, Joel Trinidad Ordóñez Carrera, en los términos que a continuación se detalla. María Isabel Delfina Maldonado Tescle, escrito en el que manifiesta ser elegible, solicitud dirigida al Congreso, exposición de motivos, currículum, título profesional original, cédula profesional original, acta de nacimiento original, credencial de lector original, constancia de radicación original, constancia de no habilitación original, carta de antecedentes no penales original. Conforme a los documentos referidos, se advierte que la participante cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria, pues conforme a su currículum se advierte que goza de experiencia en el control de recursos públicos, dado que se desempeñó como tesorera municipal de Zacatelco en enero de 1999 a enero del 2002, como asesora de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local de enero del 2002 a julio del 2004, aunado a que dada su trayectoria laboral tiene experiencia en materia de gasto público de organismos descentralizados, fiscalización municipal de los poderes del Estado y órganos autónomos. Joel Trinidad Ordóñez Carrera, escrito en el que manifiesta ser legible, solicitud dirigida al Congreso, exposición de motivos, currículum, título profesional original y copia certificada, cédula profesional original, acta de nacimiento original, credencial de lector original, constancia de radicación original, constancia de no inhabilitado original, carta de no antecedentes penales original. Herón Guadalupe Morales Nezahualcóyotl, escrito en el que manifiesta ser elegible, solicitud dirigida al Congreso, exposición de motivos, currículum, título profesional original, cédula profesional original, acta de nacimiento original, credencial de lector original, constancia de radicación original, constancia de no inhabilitado original, carta de no antecedentes penales original. Finalmente, cabe destacar que para la proposición de la terna se hace uso de la facultad soberana concedida a esta legislatura local, soberanía que dimana del poder del pueblo, que es representado por esta Asamblea Legislativa conforme a lo previsto en el artículo 32, segundo párrafo de la Constitución local. Esto en virtud de que la designación y los actos intermedios de este procedimiento son soberanos, precisando que quien resulte electo de entre la terna referida desempeñará su cargo por un lapso de 7 años. Esto atento al principio de supremacía constitucional conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción segunda, párrafo quinto de la Carta Magna. Proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en los artículos 45, 48 y 54, fracción 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,
9, fracción tercera, 10, apartado B, fracción quinta y 7, artículo 53, fracción primera, 63 y 68, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala y 28 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, así como por lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria emitida el 16 de diciembre de 2005, se propone ante el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala que la terna para elegir al auditor superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala se integre por 1. María Isabel Delfina Maldonado Tescle. 2. Herón Guadalupe Morales Nexahualcoyo. 3. Joel Trinidad Ordóñez Carrera. Segundo, quien resulte electo de entre esta terna ejercerá su encargo por un periodo de 7 años contados a partir del 2 de noviembre de 2016 al 1 de noviembre de 2023, lapso previsto en el artículo 116, fracción segunda, párrafo quinto de la Carta Magna. Tercero, se ordena al secretario parlamentario convoque a quien resulte electo de entre la terna propuesta para que comparezca ante el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala en la sesión ordinaria de fecha 1 de noviembre de la presente anualidad y rinda la protesta de la ley correspondiente. Cuarto, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a 1 de noviembre de 2016. La Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado. Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política. Diputado Julio César Álvarez García, presidente de la Mesa Directiva. Diputado Iván Cuapanteca Trujillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Diputado Armando Ramos Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Diputado Efraín Flores Hernández, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana. Diputado Silvano Garay Ulloa, representante del Partido del Trabajo. Diputado Refugio Rivas Corona, representante del Partido Movimiento Ciudadano. Diputada Patricia Centeno Hernández, representante del Partido Socialista. Diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses, representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Es cuanto, señor presidente. Se somete a votación la propuesta de dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. $30 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo manda el Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día y en términos de lo dispuesto en la base séptima de la convocatoria de fecha 16 de diciembre de 2005, se procede al nombramiento del auditor de fiscalización superior para el periodo comprendido del 2 de noviembre de 2016 al 1 de noviembre de 2023, con base a la propuesta de dictamen con proyecto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación y Concertación Política y aprobado por el Pleno de esta soberanía en esta sesión, bajo el siguiente procedimiento. Primero, se entregará a los diputados que integran esta 61ª legislatura la cédula correspondiente en la que aparece el nombre de los aspirantes que pueden ser objeto de designación como auditor de fiscalización superior. Segundo, los diputados que integran esta 61ª legislatura manifestarán el sentido de su voto anotando la palabra sí en la columna que aparece al lado derecho del nombre de cada aspirante. Se ordena a la Secretaría Parlamentaria entregue las cédulas correspondientes a cada uno de los ciudadanos diputados.
Se pide a la Secretaría pase lista de los ciudadanos diputados y para tal efecto se solicita a los diputados que al escuchar su nombre emitan su voto depositando la cédula correspondiente en la urna instalada para tal fin. Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. Diputado Salvador Cote Pérez. Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos. Diputado Ángel Xochitl Hernández. Diputado Florentino Domínguez Ordóñez. Diputado Albino Mendieta Lira. Diputado Juan Ascensión Calleja Cordero. Diputado Refugio Rivas Corona. Diputado Arturo Díaz Barranco. Diputada Cecilia San Pedro Minor. Diputada María Angélica Zárate Flores. Diputado José Javier Vázquez Sánchez. Diputado Julio César Álvarez García. Diputado Roberto Zamora Gracia. Diputada María Antonieta Maura Estanquihuis Ramírez. Diputado Iván Coapantecal Trujillo. Diputada Sinaí del Rocío Parra Fernández. Diputado Humberto Agustín Macías Romero. Diputado José Heriberto Francisco López Briones. Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. Diputado José Gilberto Temolsin Martínez. Diputada María de Lourdes Huerta Bretón. Diputado Santiago Cecín Maldonado. Diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Diputado Lázaro Salvador Méndez Acameticla. Diputado Silvano Garay Ulloa. Diputado Efraín Flores Hernández. Diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses. Diputado Armando Ramos Flores. Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez.
Diputada Evangelina Paredes Zamora. Diputada Patricia Centeno Hernández. ¿Es cuánto, diputado presidente? Se pide a los ciudadanos diputados secretarios procedan a efectuar el cómputo e informen con su resultado. Señor presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 30 votos. Para la ciudadana María Isabel Delfina Maldonado Texcle, 0 votos para Joel Trinidad Ordóñez Carrera, 0 votos para Herón Guadalupe Morales Nezahualcóyotl. Como auditor de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. De acuerdo con el cómputo efectuado, se designa a la licenciada María Isabel Delfina Maldonado Textle como auditor de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala para el periodo comprendido del 2 de noviembre de 2016 al 1 de noviembre de 2023, quien rendirá protesta de ley ante el Pleno de esta soberanía en términos de la fracción 30 del artículo 54 de la Constitución Política del Estado. Se pide a la Secretaría elabore el decreto correspondiente y al secretario parlamentario lo remita al Ejecutivo para su publicación.
La designación de la licenciada en Contaduría Pública María Isabel Delfina Maldonado Textle se fundamenta en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en el artículo 2 de la Constitución local, que disponen que la soberanía nacional reside en el pueblo y que este último ejerce dicha soberanía por medio de los poderes de la Unión y por los poderes de los estados, en términos de la Constitución Federal y de los estados respectivamente, y en el estado de Tlaxcala, la soberanía se ejerce por el poder público en el modo y términos que establecen la Constitución local y la federal, mediante el establecimiento del orden jurídico de su competencia y la elección y designación de sus propias autoridades locales en los términos del Pacto Federal. Así, en términos de los artículos 31 y 32, segundo párrafo de la Constitución local, el Poder Legislativo del Estado se deposita en una asamblea que se denomina Congreso del Estado de Tlaxcala, de modo que dicha asamblea, en representación del pueblo, ejerce la soberanía conforme a las facultades que tiene expresamente establecidas en la Constitución y en las leyes. En tal sentido, de conformidad con el artículo 54, fracción 17 de la Constitución local y 28 de la Ley de Fiscalización del Estado de Tlaxcala y sus municipios, el Congreso local hace uso de su facultad de designar a la contadora pública María Isabel Delfina Maldonado Textle como auditora superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, lo cual constituye una facultad soberana que consiste en la libre determinación del poder público, que dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, a través de los poderes del Estado, entre los cuales se encuentra el poder legislativo local. Esto en virtud de que el Congreso local está en aptitud de ejercer dicha facultad de manera independiente, sin necesidad de injerencia externa de alguna otra persona o de poder público, pues la designación referida no se requiere que las decisiones de este órgano legislativo deban ser avaladas o sometidas a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Lo anterior encuentra justificación por la circunstancia de que el Congreso local es un órgano de representación conformado mediante la elección de los ciudadanos, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos previstos en el artículo 32, primero y segundo párrafos de la Constitución local. Por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en las que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. De modo que, la designación de la licenciada en Contaduría Pública, María Isabel Delfina Maldonado Textle, como titular del órgano de fiscalización superior, constituye el ejercicio de una facultad exclusiva de esta legislatura, dado que el Congreso, en su carácter de representante popular, tiende a conformar uno de los órganos públicos con autonomía técnica y de gestión, en cumplimiento al mandato previsto en el artículo 54, fracción 17 de la Constitución local. Lo que es procedente, ya que María Isabel Delfina Maldonado Textle cumple con los requisitos exigidos por la base segunda y tercera de la convocatoria del 16 de diciembre de 2005 y se ajustó a todas las etapas de dicha convocatoria, pues está acreditado que es ciudadana mexicana y habitante del estado de Tlaxcala, en pleno goce de sus derechos, que cuenta con cuando menos 35 años cumplidos, posee título y cédula profesional en Contaduría Pública y tiene experiencia de cuando menos 5 años en materia de control y fiscalización de recursos públicos. Goza de buena reputación y no ha sido condenada por delito intencional que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Reside en el estado de Tlaxcala durante los 5 años anteriores al día de la designación. No ha tenido el carácter de gobernadora del estado, secretaria, coordinadora, procuradora general de justicia, oficial mayor, directora o gerente de entidad paraestatal, contralora, senadora, diputada federal, diputada local, presidenta, tesorera o síndico municipal durante los 2 años anteriores al día de la designación. No presta servicio profesional alguno en otra dependencia y no es ministro de culto religioso. Máxime que conforme a su currículum se advierte que goza de experiencia en el control de recursos públicos, dado que se desempeñó como tesorera municipal de Zacatelco, Tlaxcala, de enero de 1999 a enero de 2002, como asesora de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local de enero de 2002 a julio de 2004, aunado a que dada su trayectoria laboral, tiene experiencia en materia de gasto público de organismos descentralizados, fiscalización municipal de los poderes del Estado y órganos autónomos. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al secretario parlamentario invite a pasar a esta sala de sesiones
a la licenciada María Isabel Delfina Maldonado Textle, con el objeto de que rinda la protesta de ley ante el Pleno de esta soberanía, para entrar en funciones al cargo de auditor de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala del periodo comprendido del 2 de noviembre de 2016 al 1 de noviembre de 2023. Se pide a todos los presentes favor de ponerse de pie. Licenciada en Contraloría Pública María Isabel Delfina Maldonado Textle, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de auditor de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Tlaxcala. Sí, protesto. Si no lo hiciere, así el Estado y la Nación se lo demandan. Felicidades. Se pide al secretario parlamentario, acompaña a la licenciada María Isabel Delfina Maldonado Textle, auditor de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, al exterior de esta sala de sesiones. Muchas gracias, favor de tomar asiento. Se pide a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo mande el Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Correspondencia recibida 1 de noviembre del 2016. Oficio que dirigen Mariano González Arur, gobernador del Estado, y Leonardo Ernesto Ordóñez Carrera, secretario de Gobierno, a través del cual remiten a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios y de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Oficio que dirigen Mariano González Arur, gobernador del Estado, y Leonardo Ernesto Ordóñez Carrera, secretario de Gobierno, a través del cual remiten a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. Oficio que dirige el licenciado Luis Reyes Jaime, actuario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del cual notifica la sentencia dictada dentro del expediente SDF/JDC/2129/2016, por el que se declara la nulidad de la elección de presidente de comunidad de San José Texopa, municipio de Xaltocan, Tlaxcala. Oficio que dirige la licenciada en Administración de Empresas, el licenciado en Administración de Empresas José Alejandro Aguilar López, presidente municipal de Huamancla, a través del cual solicita la autorización de esta soberanía para la donación de un predio urbano a favor del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 61. Oficio que dirigen el presidente y síndico municipal del Ayuntamiento de Papalocla de Xicoténcal, a través del cual solicitan autorización de esta soberanía para ejercer actos de dominio respecto de la primera fracción de los dos inmuebles denominados Xilotepecla. Oficio que dirige la licenciada Sonia García Flores, síndico del municipio de Xaltocan, al ingeniero Ángel Flores Pineda, presidente municipal, a través del cual le solicita exhibida la documentación justificativa de los meses de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2016 para estar en condiciones para analizar, revisar y validar dicha cuenta pública. Escrito que dirigen los delegados del Partido Revolucionario Institucional y la presidenta del Comité Directivo Municipal del municipio de San Lorenzo Xocomanicla a los integrantes del municipio antes mencionado, a través del cual solicitan se realice diversa obra pública en el municipio. Circular que dirige el licenciado Gilberto Mendoza Rodríguez, secretario general del Congreso del Estado de Tabasco, a través del cual informa de la nueva conformación de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y de Morena. Es cuanto, diputado presidente.
De la correspondencia recibida, con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda del oficio que dirigen el gobernador del Estado y el secretario de Gobierno en relación a reformar el Código Financiero y la Ley de Deuda Pública, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Finanzas y Fiscalización para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirigen el gobernador del Estado y el secretario de Gobierno en relación a reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Información Pública y Protección de Datos Personales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el actuario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, túrnese a su expediente parlamentario. Del oficio que dirige el presidente municipal de Huamantla, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirigen el presidente y síndico municipal del Ayuntamiento de Papalotla de Xicoténcatl, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la síndico del municipio de Xaltocan, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del escrito que dirigen los delegados del Partido Revolucionario Institucional y la presidenta del Comité Directivo Municipal del municipio de San Lorenzo Xocomanitla, túrnese a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología para su atención. De la circular que dirige el secretario general del Congreso del Estado de Tabasco, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía, acuse de recibido y enterada esta soberanía. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. En vista de que ningún ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 2, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Punto número 3, asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 19:06 del día 1 de noviembre de 2016, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 3 de noviembre del 2016, en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Muchas gracias, buenas tardes.